Mucha gente piensa que Estados Unidos tiene masacres como lo que pasó en Newton debido a la falta de control de las armas. Sin embargo, el arma y el acceso a ella, no son medidas preventivas del estado mental de las personas. Consideramos que como padres, vecinos, amigos, debemos realmente crear más redes de apoyo social para quienes adolecen de lineamientos, educación y conocimiento sobre salud mental. Es más, ¿cuántos de nosotros tenemos violencia intrafamiliar, o somos negligentes con la atención de nuestros hijos, y no buscamos apoyo de los profesionales en salud mental? Permítame señalar aspectos comunes que guardan diferentes historias de sociopatía extrema. 1. En todos los casos de masacres, las personas perpetuadoras de la agresión estaban identificados con trastornos mentales. 2. En su historia de desarrollo al menos una vez estuvieron bajo tratamiento psiquiátrico o psicológico, pero sin finalizarlos. 3. Los perpetuadores se encuentran entre los 20 y 40 años, edades correspondientes a la independencia tanto económica como familiar. 4. Todos ellos son reportados por familiares, amigos, compañeros de escuela como chicos raros. 5. Sus perfiles psicológicos tienen dos tendencias: ser extremadamente solitarios o antisociales, o ser extremadamente violentos y estar en contra de la autoridad. 6. En todos los casos las conductas detectadas como extrañas o erráticas, fueron en incremento. 7. En todos los casos, las personas que rodearon a los perpetuadores, notaron cambios en el comportamiento de las personas una semana antes de que realizaran la masacre. Y sin embargo, los testimonios de esas mismas personas refieren que no creían que fuera capaces de eso. Simplemente las dos últimas reflexiones son interesantes, es decir, los vemos mal, conocemos la historia, sabemos por ella que solo empeora, vemos mayor conducta errática, y no creemos que algo pase. Si usted como padre o madre ve que su hijo presenta este tipo de características, recuerde que los seres queridos son las primeras víctimas de estas enfermedades. A continuación los dejamos con nuestro programa de radio, Nosotras Hablamos, para que usted tenga más información, esperemos sea de su agrado. Nuestros grandes amigos y colaboradores aquí del programa, y amigos que también son amigos de las mamás, de los niños, de las señoras, de las amas de casa. Y bueno, hoy sí quiero poner un punto muy importante en la conciencia de todos, y creo que lo hemos pensado todas las mamás y los papás ahora que vimos las noticias del viernes ahí en Connecticut, lo que sucedió en Estados Unidos, en Connecticut, en Newton, en el pueblo de Newton, donde decimos, híjole, pero si un chavito que parecía bien portado, un chavito que parecía que no iba a hacer nada, mató a 20 niños, a 6 maestras, a su mamá de antemano. ¿Qué pasa? O sea, yo no sé si ustedes se preguntan y voltean a ver a sus hijos y dicen, a ver, mi hijo está tranquilo, mi hijo es así, pero ¿qué es lo que sucede en la cabeza de estos niños? ¿O qué es lo que sucede en el desarrollo de estas personas para cometer ese tipo de delitos, de crisis, de eventos? Entonces, de eso vamos a hablar en un rato. Ya saben, hoy es martes de ACC Especialistas, pero estábamos comentando aquí el problema que sucedió el viernes, y que a todos nos pone a temblar, la verdad. Digo, sabemos que la sociedad americana tiene, de entrada, no hay una regulación estricta en materia de la compra de armas. Lo que estamos viviendo nosotros aquí, que también hay violencia, pero de alguna manera un chavo no puede llegar tan fácil a hacerse de un arma. La segunda cosa, pues bueno, es una sociedad en donde hay ciertos fanatismos, como es el neonazismo, ¿no? Y los neonazis, los famosos neonazis, hay muchísimo racismo y cuestiones que a lo mejor aquí sí hay cierta discriminación, pero lo canalizamos de otra manera, lo hacemos diferente. Sin embargo, las enfermedades mentales, los trastornos de personalidad, los problemas en el desarrollo de los individuos viene siendo la misma. ¿Por qué? Porque igual se pueden desarrollar chavos en un ambiente de violencia y aquí mucho se da, y eso pues hace que empiecen a haber problemas en su desarrollo, en sus cambios en la personalidad,
y comiencen a ser susceptibles de algún trastorno. Sí. Entonces, bueno, Alma, pues a mí me preocupa. Yo le decía a mi marido, ¿cómo saber que mi hijo no va a ser uno así? Porque además, fíjense, ahí les van las características de Lance, chavo Lance, se apellidaba Lance, y era un chavo de 20 años que desde chiquito fue muy tímido, muy introvertido, le fue diagnosticado un síndrome de Asperger, es un tipo de autismo, entiendo. El grado mínimo. El grado mínimo de autismo, tenía problemas para socializar, estudiaba un año y el otro año no estudiaba, lo hacía en su casa, su mamá le ponía maestros en su casa, al año siguiente iba a estudiar, pero en la escuela en realidad no se llevaba con nadie, parecía que le daba miedo a la gente, subía las escaleras al subir las escaleras se iba del lado de la pared porque iba como miedoso de la gente, no veía los ojos y era un chavo pues que totalmente antisocial, o sea, no tenía un solo amigo. Resulta que los papás se divorcian, él tiene un hermano más grande, el cual sí, pues llevaba una vida normal, pero este niño seguía muy introvertido, estudiaba en un club se llama el Technology Club, se dedicaba totalmente al estudio de las computadoras y muy tecnológico él, pero en realidad no pertenecía a ningún grupo social. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo los papás nos podemos dar cuenta qué puede pasar en una mente así? ¿Por qué este niño que parecía tan tranquilo, tan indefenso, aventó 100 balazos en un tiroteo y hay bebés, a niñitos de 6 años que hasta le tocaron de a 10 balazos a cada uno? Sí. ¿Qué pasa, Alma? Mira, yo creo que lo que acabas empezando a decir está muy bien, porque de repente podemos pensar que ese tipo de situaciones no pasa en México, ¿no? Como dices, bueno, aquí en México no nos dan permiso de tener tantas armas, no está tan fácil, etcétera. Pero justamente lo que tenemos que reflexionar es si realmente el arma fue el verdadero causante de esta situación. Realmente no fue el verdadero causante, porque aquí también en México tenemos este tipo de problemáticas en donde vemos a chicos que no se integran socialmente, que tienen mucha deserción escolar, que van de un grado a otro, que dan tumbos de aquí para allá, y los papás no tomamos cartas en el asunto y responsabilizamos a la mamá o responsabilizamos a la maestra o pensamos que se le va a pasar o es la edad o es la adolescencia y pasan los años y esto se va agravando. Y un común denominador de todas las personalidades que han llevado a cabo este tipo de masacres en Estados Unidos. Sí, ¿cuál es el común denominador? El común denominador es justamente que son antisociales, que no se pudieron integrar a la sociedad. Entonces, o se van de un lado, que son totalmente aislados, que no hablaban, sí, y por otro lado también están los violentos, los que agredían constantemente a sus compañeros, pero al final del camino, si tú ves los testimonios de los familiares, jamás pensaron que fuesen capaces de ese tipo de cosas. No, nadie. Decían, no, es que yo veía al chavo que era totalmente retraído, que era raro, pero nunca que hubiera hecho algo así. Está con nosotros el maestro Jorge Luis González en la línea, el fundador de ACES Especialistas, y como siempre, como todos los martes, ahora sí que estudiando las conductas, diagnosticando y además sugiriéndole a los radioescuchas qué hacer. Y Jorge Luis, tú estás muy cerca de lo que aconteció el viernes. Sí, es mi pueblo vecino. Es tu pueblo vecino, Newton. Además, Newton, o sea, conocido como el lugar número 1 de los clubes de tiro, ¿no? De los clubes de tiro o algo así, de shooting club, algo así, ¿no? Sí, es donde se hacen mucho promoción a la venta de armas, efectivamente, son ferias de armas. Imagínate, no, bueno. Pero bueno, vayámonos ya a la parte del individuo, a la parte de la conducta de esta persona. Nos estaba platicando Alma que una de las características es la parte antisocial. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fíjate, Vero, que a raíz de lo que pasó, hice un análisis de la historia que tiene México con este tipo de
de situaciones comparada con Estados Unidos. Sí. Y fíjate que me fui a la historia, fui a estudiar los casos. Tengo más de 35 casos que estudié, comparando México y Estados Unidos, ¿no? Mucho se dice, y lo primero que puse en el blog personal que tengo, fue la matanza. Mucha gente en México empezó a escribirme al blog diciéndome, es que sí, la ley de las armas no está, hay muchos huecos en la ley, no está legalizado. Curiosamente, todos los comentarios iniciales se daban a que porque había acceso a las armas es que se dio esta situación. Exacto. La verdad es que no es cierto. Muy bien, qué bueno que la verdad es que cuando tú haces el análisis, y es más, mira, te voy a decir casos que estudié en esto. El caso del Mochaorejas, el caso de la señora Sara Alderete, el caso de la matanza de las mujeres en Ciudad Juárez, el señor Hernán Almaguer, no sé si te acuerdas tú del caso, que esto fue un solo caso que sabemos, la muerte de Paulette, de la niña con discapacidad. El señor Hernán Almaguer, que fue el mecánico que pasó con su camioneta y arrasó con los niños. Pocos casos en México se registra esa violencia con armas de fuego. Estas son a mano limpia. Pues sí, pero yo te voy a decir una cosa, o sea, yo sí siento que hay una distinción entre ¿por qué entrar a una escuela? Eso es lo que quiero comentar. Porque aquí hubo un caso de que entró un señor a una escuela para matar a la directora que tenía que ver con él. Había tenido un amaciato ahí. Pero bueno, nos tenemos que ir a mensajes 26230055 al 58. Si pueden llamar del 56 al 58 para que dejemos esta línea para Jorge Luis. Llamen del 56 al 58 para que se lleven su refrigerador. Nosotros nos vamos a unos mensajes, regresamos. Gracias a Toño por las noticias. Regresamos y bueno, pues estamos hablando de temas verdaderamente duros, crudos, pero que hay que aterrizar a la realidad. Y nos platicabas, el maestro Jorge Luis González, nos estabas platicando, Jorge Luis, que estuviste estudiando 35 casos mexicanos para hacer como que una distinción entre los de Estados Unidos. Sí, y encontré 8 puntos muy interesantes. Déjame explicártelos porque creo que son muy, muy interesantes. El primer punto que encontré entre los casos de México y Estados Unidos, en algunos que se pueden hacer comparaciones, todas las personas en ambos grupos ya estaban identificados con trastornos mentales. Es decir, que en la época de su niñez, su infancia, de su primera infancia, segunda infancia, ya tenían un diagnóstico de tener un problema mental. El segundo punto, todas las personas dentro de su desarrollo ya habían sido tratados de manera psiquiátrica o psicológica y no habían terminado los tratamientos. Tenían una historia, tanto sus padres como ellos mismos, de no terminar los programas de intervención con medicamento. Es decir, muchos de ellos tomaban medicamento. Los perpetuadores de estas agresiones están entre los 20 y los 40 años de edad. Curiosamente, Berito, esta es la edad en donde las personas empiezan ya a trabajar su independencia tanto económicamente como familiar. Este dato es interesante porque lo que te está diciendo es que una vez que logran salirse del yugo de la sociedad o de la familia que los está persiguiendo para buscar apoyo e intervención, es cuando sucede el crimen. Sí. Fíjate qué interesante. Sí. Luego, en todos los casos, familias, amigos y compañeros de las personas agresores, todo el mundo coincide en señalar que son raros. Sí. Que tienen algún problema. No lo saben determinar, pero tienen un problema. Luego, todos los perfiles psicológicos que se tienen tienen dos características: o son personas altamente solitarios, antisociales, que no tienen amigos, o extremadamente violentos,
que pierden la compostura y siempre tienen problemas con la autoridad. Esas son las dos características, los dos perfiles psicológicos. O es uno o es el otro. Ajá. Luego, una de las características es que en los últimos 3 años del suceso, sus padecimientos o su conducta fue incrementándose, fue cada vez más errática, cada vez más extraña. Cosa curiosa, las personas que están alrededor de estos sujetos y que los entrevistan, siempre dicen, es que, ¿sabes qué? Siempre vi que había un comportamiento más extraño. O sea que 5 días o 7 días antes de que pase el suceso, la gente que está alrededor de esas personas sí identifican que las cosas van empeorando rápidamente. Cosas raras, que pasan cosas raras. Como por ejemplo, se fue a un evento donde venden armas, o empezó a juntar de manera muy importante dinero, cosas que no hace, que empiezan a ser muy explosivas. Y la cosa más curiosa de todas es que la gente que está alrededor siempre dice, yo nunca pensé que fuera capaz de eso. Fíjate que te está diciendo toda esta información. Toda esta información está sugiriendo que estamos viendo o tenemos entre manos a una persona que necesita ayuda. Claro. Que se le está dando, pero que ya sea la familia o la persona, no está terminando la intervención. Y entonces vemos aquí claramente que hay un problema de salud mental donde nuestra administración tanto social, que identifica estas situaciones, como administrativa, es decir, el gobierno, está fallando por dar apoyo a las personas que tienen estas características. Es más, muchos de los papás, fíjatelo. Pero porque no lo consideran importante, Jorge Luis. Hay varios factores. Yo siento que varios, pero yo creo que una de las partes más fundamentales es que las autoridades que apenas están empezando a aterrizar estas partes de la salud mental como lo más importante, pues en realidad no le han hecho caso. Eso es cierto, eso no le han tienes hecho mucha caso. razón. Pero tampoco hemos hecho procedimientos, ¿sí me explico? O sea, hay gente que, yo que me dedico a la consulta privada ya aquí en Estados Unidos, yo te puedo decir, y en México con ACC, te puedo decir que la gente va a buscar apoyo. Pero desafortunadamente la gente que busca apoyo tiene 2 características: o quiere que se le resuelva el problema rápidamente, o lo mandan para resolver el problema. Y esas características hacen que la gente no termine las intervenciones, no terminen los factores que necesitamos realizar para poderlos apoyar, y se vienen estos problemas. Y estos problemas son muy graves porque estamos viendo el suceso. Toda la investigación que te estoy comentando, la gente sabe lo que está pasando. La gente sabe que está empeorándose el problema y la gente simplemente no hace nada. Exacto. No hace pasar. A ver, yo te quiero preguntar algo, Jorge. Vayámonos al caso de Connecticut, porque es lo más reciente y porque lo tenemos así pues a la mano ahorita la información. Las maestras que convivían con él, con este muchacho, ¿pudieron haber llamado la atención en algo? ¿Pudieron haber dicho algo? ¿Pudieron haber hecho algo? Sí, de hecho, este chico curiosamente ya había sido detectado como un chico de riesgo. Ya había sido incluso identificado en su escuela. Es más, fíjate que es lo más curioso, y esto es algo que se repite en los estudios. La mamá sabía que su hijo estaba teniendo un problema y decidió, incluso están las investigaciones, decidió retirarlo de la escuela y ponerlo bajo su tutela y darle lo que le llaman aquí el free schooling, que es el ponerlo, ella era maestra, de clases hecho. ella era la que le daba las clases. Ella era la que le daba las clases. Eso es lo que yo no sabía. Entonces fíjate una cosa que a mí me preocupa de sobremanera, y espero que la gente que nos esté escuchando entre en conciencia de eso. Muchos de los casos que estudié, después de haber hecho el evento
agresivo, o la matanza o lo que haya sido, ¿no? El delito. ¿Sabes quiénes fueron los primeros en apoyar al delincuente para que no reciba castigo? ¿Quién? Sus familias. Sus familias fueron los primeros en darles casa. Es más, hay una investigación muy interesante que en uno de estos casos incluso crearon un como especie de departamento enterrado en la casa para que viviera la persona, que ya había matado a 5 mujeres. Bueno, de hecho, en la ley hay atenuantes cuando hay Sí. se le quita responsabilidad a los padres cuando hay encubrimiento por parte de ellos por Sí. ser los padres. Por ser los padres. Por ser los padres. Ok, pero lo que sí, o sea, lo que yo te quisiera también preguntar es, ¿por qué? A ver, ahora sí que tú, maestro estudioso del tema, necesito que me expliques por qué a los niños chiquitos. ¿Qué problema, qué issue tenía con la mamá o de los niños chiquitos? Todavía no se sabe exactamente cuál fue el móvil. Me estás preguntando el móvil. Todavía no se sabe exactamente cuál fue el móvil. Se sospecha que una de las características es que la mamá tenía 2 hijos, este era el más chico. La mamá estaba de una manera sobreprotegiendo la situación del chico. De hecho tenía dinero la mamá. De hecho, ella estaba buscando la forma de cómo solventarle el problema al hijo. Y lo que pasó, se piensa que pasó, es que era la mamá tan presionaba tanto a este muchacho, que era una persona que no tenía ningún vínculo, no tenía forma de cómo sacar el estrés, y era muy inteligente, que la mamá estaba muy preocupada por lo que fuera a pasar con él y empezó a crear muchas situaciones para poderlo apoyar. Y fue tanta la presión de apoyarlo, que evidentemente se piensa que generó un estado psicótico de agresión, en donde el chico odia a su mamá, es la primera que mata incluso, Sí. pero también odia su trabajo, y también odia a quien le brindó tanto apoyo, que fueron los niños chiquitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene una ideación de rabia, de cólera tan extrema, que si ustedes observan inicialmente el primer reporte policial al segundo reporte policial, se dieron cuenta los policías que los niños a los cuales masacró, no solamente fue con un balazo, Sí, fueron sino con tuvieron 5, 10 y hasta 15. Hijo, no puede ser. Entonces, eso es lo que te demuestra que el chico estaba en un estado de cólera tal que simplemente era arrasar con lo que se diera. Nos tenemos que ir a mensajes, Jorge Luis, nos tenemos que ir a mensajes, pero híjole, vaya que sí está interesante lo que nos estás diciendo, porque a veces las mamás no sabemos nuestros límites. Nos vamos a mensajes 26230055 al 58. Llame para que se lleve su refrigerador, oiga, por favor. Bueno, regresamos. Nosotros continuamos con lo que nos estabas platicando, Jorge Luis, que de verdad, híjole, estamos así como que medio choqueados, ¿no? Fíjate que haciendo un análisis de estos estudios, encontré 4 puntos que explican perfectamente cómo se detona una situación de este tipo. Me parecieron muy interesantes. Fíjate que el primer factor que dice es que no todas las personas que tienen un problema de salud mental llegan a estos grados, ¿no? Tan es así que no vemos estos eventos tan frecuentes, ¿no? Sin embargo, sí es importante que para que esto se detone, sí es una persona que tiene un estado mental en franco deterioro. Oye, a ver, pero mira, no son frecuentes, pero lo que yo estaba leyendo en el New York Times es que ya las escuelas en Estados Unidos antes hacían simulacros de terremotos, simulacros de incendio, pero jamás hacían simulacros de balazos, de balaceras, igual que en México. Y ahora las escuelas ya tienen que incluir en sus simulacros las balaceras, Dios mío. No, pero, a ver, sí, pero está, ahí sí, no he leído el artículo, pero sí conozco los procedimientos, porque aquí los aplicamos. Estos procedimientos surgieron a raíz del terrorismo.
no porque estuvieran expuestos a personas de este tipo. Esto empezó hace 5 años con toda la promoción que hizo el expresidente de Estados Unidos, George Bush. Se empezaron a generar protocolos de protección, pero para el terrorismo. Y ahí es donde se incluyeron las balaceras. Bueno, pues de todos modos, oye, sí está sucediendo más seguido, ¿no? Yo creo que, pues no es tan seguido, pero ya es una por año casi. Sí, de hecho eso es una de las características que están detonándose con esta situación. Bueno, esta vez ya son 2 por año, ¿no? Fue en los cines ahí en Colorado y ahora acá en Connecticut. 2 por año. Pero seguimos en la misma tónica, o sea, son personas que tienen un problema mental, que tienen un problema de salud mental, que no han sido completamente tratados, ¿no? Oye, a ver, ahora, ¿qué pasa? Eso es en Estados Unidos, donde vemos que también la autoridad es muy estricta, el Estado de Derecho se aplica con todo el rigor, mientras que aquí en México todavía tenemos, pues, muchísima corrupción, muchísimas lagunas. ¿Qué pasa con un chavo? Para un chavo aquí quizá es mucho más fácil, un chavo que es antisocial y todo, ¿cómo le hace? ¿Se acerca a la delincuencia? ¿Qué hace? Sí. ¿Qué hace para lograr estos objetivos como logró Lance su objetivo en Connecticut? ¿Qué hace aquí un mexicano? Esa es una muy buena pregunta, y eso tiene que ver con el segundo factor que dispara los problemas, que son los factores situacionales. Ajá. Los factores situacionales tienen que ver cómo vive esa persona y qué características de su vida lo están acercando a situaciones de este tipo. Evidentemente, lo estamos viendo con la mamá de este chico, ¿no? Evidentemente, todo lo que a lo que se dedica la familia es parte de esta ideación suicida que tiene la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace las personas que tienen estas características que realmente se fijan a situaciones de su vida, a factores situacionales? En este caso, pues mató a los niños del kinder porque su mamá era maestra de kinder. No, ya no ejercía, pero era maestra de kinder. Entonces, generalmente esas personas se fijan en una situación situacional, como por ejemplo las armas. Quizá este chico no hubiera tenido voy a llamarle el éxito por el cometido, ¿no? No porque sea un éxito lo que hizo. El éxito del cometido de matarlos porque tenía armas en la casa. Ese es un factor situacional. Y aparte de todo, la mamá era una persona que le gustaba el practicar el tiro al blanco, que ese es otro factor situacional. Ahora, todo esto no se da si no hay una situación de tensión interna que está viviendo el sujeto. Exacto. Y por lo tanto tiene que haber un detonador, y el detonador es muy importante, Berito, entenderlo, porque no todo mundo logra los 4 pasos. El detonador es un factor muy importante. ¿Qué significa el detonador? Ay, sí, ¿no? Platícame, porque nos quedan 2 minutos de programa y nos tienes que explicar a nivel en México, o sea, ¿qué pasa con ese detonador? El detonador es un estrés tan fuerte que vive esa persona que de alguna manera genera el estado psicótico en el individuo, y entonces la persona pasa de manejar una realidad a una total fantasía. Esto lo podemos ver claramente con las situaciones con los adolescentes. Los adolescentes tienen muchos los factores detonadores, ¿no? Por ejemplo, el que haya muerto una persona muy importante, que nada más se acerquen a ella a resolver problemas, eso puede ser un detonador. Otro detonador es una situación en la cual la familia está encima del chico de todo el tiempo, ¿no? De manera totalmente atroz, y les niegan la posibilidad de ir a la fiesta donde va a estar la chica que le van a mandar la rosa para declararse. Eso puede ser otro detonador. Los detonadores son aquellas situaciones que la gotita de agua, que ya no pueden manejar el estrés y se derrama. Así, de plano, la situación de la imaginación y la fantasía se empiezan a convertir en su realidad. Ajá. Y es cuando pasan este tipo de factores. Ajá. Y ahora, ¿qué pasa con un chavo en México o una chava que están pasando por esta situación, que son de alguna manera antisocial? No tienen el acceso no tienen estas circunstancias o estos eventos como el chico Lance, pero ¿qué
son generalmente los que se convierten en delincuentes. Sí, es más, no necesitamos, el arma es una herramienta, de hecho, para poder dar esta situación, pero hay adolescentes que envenenan a sus parejas, por ejemplo, en México se ha dado, no es algo poco frecuente. Estos chicos, yo llegué a tener a un chico que le encantaba golpear a la gente cuando pasaba. Ya nos vamos. Bueno, ¿y qué tal las madres que han matado a sus hijos chiquitos? Yo creo que tenemos que repetir este tema y hablar más a fondo de ello. Jorge Luis ya nos despide, nuestra productora, Alma Hernández. Muchísimas gracias a esos especialistas, gracias a la producción, gracias a todas las llamadas que hicieron.